Respuesta al doctor Yeuris Ferreira. ¿Pecado no es solo transgresión de la ley? Sección 2. En la sección anterior, miramos brevemente un ejemplo del sentido en el que el Nuevo Testamento emplea el término adiquía, injusticia. Lo miramos en Lucas 13:27, en referencia a la forma en la que el Señor se dirigirá a los que creían tener derecho al cielo en su pensar, pero que las palabras que escucharán serán: apartaos de mí, todos vosotros hacedores de adiquías o injusticias. Y vimos que en Mateo 7:23 se hace referencia a lo mismo, pero en vez de adiquías se emplea el vocablo anomiam, que es transgresión de la ley. Situación que confirma lo que nos dicen los léxicos y diccionarios griegos y bíblicos en cuanto a que adiquías y anomían son términos afines y que por lo tanto el argumento del doctor Ferreira de que adiquía no implica transgresión de la ley no es válido bíblicamente hablando. En esta sección miraremos otros casos donde también se emplea adiquías, injusticia o injusticias, con el propósito de ver si en el empleo que se hace del término se refleja relación entre adiquía y transgresión de la ley o no. El siguiente texto en esa línea es Hechos 1:18, que dice así, refiriéndose a Judas: Este, pues, con el salario de su iniquidad adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Reina Valera revisada del 60. Aquí, adiquías ha sido traducido como iniquidad. Lo mismo se ve en el interlineal griego-español del doctor Francisco Lacueva. Otra vez, adiquías es traducido con el mismo término con el que se traduce anomían, por la afinidad de estos dos términos, recordando que anomían es transgresión de la ley. Cualquier léxico griego nos orienta en ese sentido. A manera de ejemplo, el léxico griego-inglés del Nuevo Testamento por Joseph Henry Thayer en inglés, la edición 1989, dice que anomían, este término afín a adiquía, lo que significa es la condición de sin ley, ya sea por ignorarla o por violarla, el desprecio y la violación de la ley, iniquidad, maldad. El léxico griego-inglés de Liddell y Scott, la edición 1944, da para anomían el significado de sin ley. El léxico griego-portugués del Nuevo Testamento por F. Wilbur Gingrich da el sentido de ilegalidad, transgresión, pecado. Ahora, estamos en este caso ante un texto, Hechos 1:18, donde se emplea adiquías para hacer referencia a el acto de la traición. La pregunta es, ¿será que con su traición al prójimo, y no a cualquier prójimo, Judas transgredió la ley de Dios? ¿Fue una transgresión la de Judas? ¿O fue un acto que no tiene relación con la transgresión? Elena de White dice así, en El conflicto de los siglos, 605 la página, párrafo 3, 620, párrafo 3 en inglés. Los cristianos profesos que llegarán sin preparación al último y terrible conflicto, confesarán sus pecados con palabras de angustia consumidora, mientras los impíos se reirán de esa angustia. Esas confesiones son del mismo carácter que las de Esaú o de Judas. Los que las hacen lamentan los resultados de la transgresión, pero no su culpa misma. No sienten verdadera contrición ni horror al mal. Reconocen sus pecados por temor al castigo, pero lo mismo que Faraón, volverían a maldecir al cielo si se suspendieran los juicios de Dios.
Bien, tenemos entonces aquí que la traición de Judas, que en Hechos 1:18 es señalada como adiquías, injusticia, implica transgresión. Es una transgresión. Para Elena de White esto era claro, pero ¿de dónde tomó ella que la iniquidad o injusticia de Judas es equivalente a transgresión? ¿Se lo inventó? No, simplemente lo había leído en el mismo libro de los Hechos, en el mismo capítulo que habla de la adiquía de Judas, el capítulo 1, el versículo 25, donde se nos informa sobre la elección de Matías. El texto dice, para que tome parte, Matías, para que tome parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Les decíamos que la Biblia es fácil, sencilla de entender, y aquí podemos verlo. El mismo Lucas, que llama adiquía, injusticia, a la traición de Judas, Hechos 1:18, aclara que esa traición es también transgresión. Qué maravilloso es nuestro Señor. Él sabía, por supuesto, que conceptos ajenos a su palabra surgirían con el tiempo, como siempre ha sido, y se adelantó dejando estos ejemplos así de claros hasta para lo más simple de nosotros, a fin de que no haya confusión en el estudio sincero de su palabra. Es curioso que el término para transgresión aquí, para hacer referencia a la tradición de Judas, para la que se emplea adiquías, es parebe, parebe, del vocablo griego parabaino. Es el vocablo griego 3845, que significa traspasar, transgresión. Y lo empleaban los judíos del tiempo de Jesús para hacer referencia a la transgresión de sus tradiciones, como puede verse en Mateo 15:2, cuando le dicen a Jesús, ¿por qué los discípulos de ti transgreden la tradición de los ancianos porque no se lavan las manos cuando pan comen? El término aquí para transgresión es parabainousim, que significa transgreden. Alfred Tuggy define el término parabaíno como infringir, desobedecer, rechazar, abandonar. Y un aporte importante del Antiguo Testamento en este caso es que el término griego para transgresión en Hechos 1:25, refiriéndose a la traición o injusticia de Judas hacia nuestro Señor, tiene sus equivalentes en el hebreo. Y uno de esos equivalentes, según Tuggy, es el término hebreo maraj, que a manera de ejemplo se emplea entre muchos casos en Números 27:14, donde dice, refiriéndose a Moisés y Aarón, como desobedecisteis para santificarme. La palabra desobedecisteis viene de el vocablo mará, que es el vocablo 4784. Según el Antiguo Testamento Interlineal Hebreo-Español, tomo 1 de Editorial CLIE, 1990. La Nueva Biblia de Jerusalén de Disclet y Brouwer, 1976, traduce porque os rebelasteis en el desierto. Razón por la cual la Septuaginta en la Biblia Apostólica Políglota, traducción literal interlineal griego-inglés del Antiguo y Nuevo Testamento de ediciones Vox-Tor, traduce porque ambos violaron mi palabra. Y el término que se emplea para violaron es precisamente parebete, parebete, el mismo 3845 de Hechos 1:25, traducido como transgresión. Otro de los términos hebraicos que son equivalentes con el vocablo griego parebe, según Tuggy, es gabar, que es el
vocablo hebreo 5674, que se emplea entre otras tantas ocasiones en el Antiguo Testamento en Números 14:41, donde dice: y dijo Moisés, ¿por qué quebrantáis el mandamiento de Jehová? Esto tampoco os saldrá bien. Nótese aquí como el vocablo gabar, que es equivalente a padebe, transgresión, de Hechos 1:25, ya se usaba en la antigüedad entre los hebreos en el mismo sentido de transgresión. De allí que la Septuaginta traduce este vocablo hebreo como parabaínete, asignándole el número 3845, que es el mismo de Hechos 1:25 de los números Strong. Lo mismo se ve en Números 22:18, que dice: y Balaam respondió y dijo a los siervos de Balac: aunque Balac me diese su casa llena de plata y oro, no puedo traspasar la palabra de Jehová mi Dios para hacer cosa chica ni grande. De nuevo aquí, traspasar viene de gabar, el equivalente de parabaino, transgredir. Y allí que la Septuaginta lo traduce parabenai y le asigna otra vez el 3845 de los números Strong. Igual en Números 24:13, exactamente lo mismo. Esta dinámica usted puede hacerla en su casa. Tan solo necesita una concordancia hebraica del Antiguo Testamento, una concordancia griega del Nuevo Testamento y una concordancia de la Septuaginta. Y va a encontrar cómo todo esto se complementa y cómo enriquece esta dinámica el estudio sistemático de las Escrituras y le evita a usted llegar a conclusiones propias sobre conceptos bíblicos, porque entonces usted va a poder tener un panorama más amplio, conceptualmente hablando, y contará con más elementos de juicio para llegar a conclusiones sólidas sobre la doctrina bíblica, que es el propósito de la teología sistemática. En este particular, a manera de paréntesis, si hay algunos que tengan interés en adquirir esas herramientas, si de algo les sirve, les sugerimos no emplear para estudios formales la concordancia y el diccionario Strong. Esa concordancia es útil para efectos de la numeración de los vocablos, tanto hebraicos como griegos, pero para efectos de conceptos, definiciones, etcétera, no son muy fiables actualmente. No son documentos reconocidos en nuestro tiempo como muy fiables conceptualmente hablando. Esto en el ámbito de los que conocen más sobre este asunto. De paso, la concordancia Strong está basada no en los textos originales, sino en la Reina Valera del 60, y eso ya es una limitación bastante considerable. Claro está que para saber dónde se encuentra el mismo término en la Reina Valera 60, hay pocas concordancias tan buenas como esa, pero solo para esos efectos. Y el diccionario, según los que conocen de eso, tampoco es muy fiable. Lejos de nuestra parte está el minimizar o menospreciar el trabajo del Dr. Strong, que en varios campos es exhaustivo y excelente como herramienta para el estudio de las Escrituras. Gracias al Señor por haberlo empleado para beneficio de muchos de nosotros. Pero en el campo de lenguas originales de la Biblia es bueno ser cuidadosos en el empleo de esas herramientas. Cerrando el paréntesis y volviendo a nuestro tema. En síntesis, la Biblia define el acto de Judas al traicionar al Maestro como una injusticia, usando el término adiquías en Hechos 1:18, traducido como iniquidad. Y en 1:25 se nos dice que esa iniquidad, adiquías, fue una transgresión, parebe, de parabaíno, que significa infringir, transgredir, desobedecer, pasar por alto. Y este término tiene sus equivalentes en el hebreo, y entre esos equivalentes están maraj y gabar, significando también transgresión, violación de la ley,
Y por esa razón, la Septuaginta traduce esos vocablos hebreos como parabaíno en sus diferentes matices, indicando así una vez más que el término injusticia, en el caso que miramos, en referencia al acto de traición de Judas, fue una transgresión y por lo tanto injusticia se confirma una vez más, es un término afín a transgresión, razón por la cual la indicación del doctor Ferreira de que injusticia, en este caso empleando el primera de Juan 5:17, no implica transgresión, no tiene ningún fundamento sólido en las escrituras y por lo tanto su argumento de que primera de Juan 5:17 es una evidencia de que pecado no se limita a transgresión de la ley, sigue rumbo hacia abajo sin poder sostenerse en un escrito está. Pero mencionamos que hay varios ejemplos más en el Nuevo Testamento del uso del término injusticia o injusticias, que indican que dicho término es afín al sentido de transgresión. Así que todavía en primera de Juan 5:17 nos falta por ver algunos ejemplos más del empleo de injusticia en el Nuevo Testamento, donde podemos mirar si implica transgresión o no la implica. Pero el tiempo sigue corriendo, así que quedamos por aquí y continuamos, si el Señor lo permite, en la próxima sección. Bendiciones del Señor para todos y no nos olviden en sus oraciones que mucha falta nos hace. Mucho las necesitamos. Gracias por ellas.